se apuntan todos en el chat, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente hoy a esta sesión virtual. El día de hoy vamos a tratar un tema que es pues, relativamente sencillo, es un poco corto en comparación de otros temas que hemos visto, pero que es una patología que si cuando la encontremos no le prestamos la atención suficiente, pues sí puede causarle mucha incomodidad, mucha molestia al paciente continuamente, hasta pues casi que imposibilitarlo realizar sus actividades diarias. Y es una patología que, como verán cuando hablemos de las causas y todo lo que hay que modificar con el tratamiento, se darán cuenta que en estos tiempos va a ser muy común. Así que los dejo ahora con el doctor Gerardo González. Adelante, Gerardo. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Gerardo González. El día de hoy voy a estar hablando sobre artritis por cristales, lo que viene siendo la enfermedad gota. Entonces, para verificar que sí se ve mi pantalla. ¿Sí se ve Sí la vemos, doctor, adelante. Okay. Muy bien. Entonces, empecemos. Para iniciar, vamos a definir la enfermedad. También vamos a hablar sobre su fisiopatología, sus factores de riesgo, sus manifestaciones clínicas y métodos diagnósticos que vamos a utilizar a lo largo de la clínica. Y por último, lo que viene siendo el tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. Bueno, entonces como definición, tenemos que saber que la gota pues, es una enfermedad metabólica. Solo, doctor González, fíjese que no adelanta su presentación, las diapositivas, está en la primera todavía. Permítame. Ahorita arreglo eso, déjeme ver. Ahí ya estamos, ¿Ya se ve? ahí estamos. Sí, ahí estamos. No, disculpe. Ahí se tuvo que ver o no se puso en grande. Bueno, si Se no la voy a mira presentar mejor. con que pueda darle usted los cambios pertinentes, está bien. Ahí se alcanza a ver bien. Va, muy bien, disculpe, entonces así lo voy a presentar. Bueno, entonces mencionaba que la definición, ¿verdad? Primero que todo, pues la enfermedad de gota es una enfermedad metabólica que es causada normalmente en pacientes masculinos. Sin embargo, también se puede presentar en pacientes femeninas, sobre todo en pacientes menopáusicas. Además, esta es una enfermedad que se caracteriza por episodios de artritis aguda, ¿verdad? O crónica. Y es por depósitos de urato monosódico en las articulaciones, ¿verdad? Lo que se da por una hiperuricemia. Entonces, también existe un riesgo de depósitos de urato monosódico en lo que vienen siendo los riñones y puede haber o existir un riesgo de nefrolitiasis por el ácido úrico. Entonces, ahora lo que es aún más importante, pues viene siendo la fisiopatología. Entonces, para la fisiopatología hay que hablar que cuanto mayor va a ser nuestro grado y duración de la hiperuricemia, mayor va a ser la probabilidad de desarrollar una enfermedad como lo que viene siendo gota. Entonces, las causas que producen una elevación de la concentración de ácido úrico son la disminución de la excreción renal, ¿verdad? Que es más frecuente que la gastrointestinal, pero se puede dar en ambas. Viene también el incremento de la producción, ¿verdad? Este no es tan frecuente como la disminución de la excreción, pero prevalece. Y por último, un aumento de la ingesta de purinas, que generalmente está combinado con la disminución de la excreción renal, ¿verdad? Entonces,
En lo que compete a la disminución de la excreción renal, es la causa más frecuente de hiperuricemia. Esta puede ser incluso hereditaria y se observa también en pacientes que reciben tratamiento farmacológico de diuréticos y también en aquellos pacientes pues, que tienen una enfermedad que puede llegar a disminuir el filtrado glomerular, ¿verdad? Eh, en lo que tiene que ver con el etanol, que va de la mano con la disminución de la excreción renal, este va a aumentar el catabolismo de las purinas en el hígado y la formación consiguiente de ácido láctico. Esto va a bloquear completamente la secreción de urato en los túbulos renales y también puede estimular la síntesis hepática de los uratos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no solo se va a evitar la filtración de uratos, sino que a la vez va a haber una producción, una síntesis de uratos hepática. Entonces, es un gran choque porque no se excreta y aumenta la producción. Entonces, con lo que vamos con el incremento de la producción, ¿verdad? El aumento de la producción puede deberse también a un mayor recambio en lo que son las nucleoproteínas en enfermedades hematológicas. Por ejemplo, un linfoma, una leucemia, incluso hasta una anemia hemolítica. Y también existe en enfermedades con mayor tasa de proliferación y muerte celular. Por ejemplo, un tratamiento citotóxico contra el cáncer, ¿verdad? O una radioterapia. Em, Luego tenemos el aumento en la producción de urato, que puede manifestarse también como una anomalía hereditaria, al igual que la disminución de la excreción renal. Eh, y por último, tenemos el aumento en la ingesta. Entonces, el aumento en la ingesta de los alimentos ricos en purinas, más que todo, son las anchoas, el comer, aquí en Guatemala se come mucho el hígado encebollado, el hígado, pues, no sé, diferentes preparaciones, entonces el hígado, anchoas, espárragos, diferentes caldos, salsas como de mejillones, sardinas, mollejas, o sea, mariscos. Entonces, esto puede contribuir a una hiperuricemia. La cerveza también está incluida, aunque no sea de manera crónica como un alcoholismo, una persona que consume 5 o más cervezas diarias, pero esta es particularmente importante porque es muy rica en guanosina, que es un nucleósido de purina. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Con tener una dieta estricta baja en purinas va a disminuir la concentración de urato, ¿verdad? Que es lo que al final de cuentas se busca. Seguido de esto tenemos los que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo para la enfermedad metabólica de gota. Entonces, yo los divido en no modificables y en modificables. Entonces, empezando por los no modificables, ¿verdad? Una edad entre 30 y 50 años. Esta enfermedad, como ustedes se darán cuenta, pues es una enfermedad que no afecta mucho en la adolescencia, pero tampoco afecta tanto en personas de la tercera edad. Como les mencioné hace unos minutos, el sexo masculino, esta enfermedad es muy frecuente en los hombres. Sin embargo, se puede presentar en mujeres, sobre todo en la etapa posmenopáusica. Es frecuente verlo en esa etapa en lo que son el sexo femenino. Seguido de eso, tenemos los antecedentes familiares de gota. Ya sea gota o pseudogota, tener antecedentes familiares de padres, tíos e incluso hermanos puede ser un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Luego tenemos enfermedades, o sea, comorbilidades como son la diabetes y la hipertensión. Por último, tenemos unas cirugías, ¿verdad? O intervenciones quirúrgicas recientes. Y en lo que son los factores de riesgo modificables, pues aquí tenemos de los más importantes, ¿verdad? La dieta. La dieta es posiblemente el factor de riesgo más importante para esta enfermedad, sobre todo por la ingesta de mariscos. Los mariscos
el beber bebidas, o sea, el consumir bebidas con fructosa y ese tipo de azúcares son parte de la dieta que se debe evitar para la enfermedad metabólica de gota. Luego tenemos la obesidad, eh, luego el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, como les mencioné anteriormente, no se habla de un consumo de alcohol crónico o del alcoholismo, sino el consumo recurrente de alcohol puede ser un factor de riesgo para esta enfermedad. Y por último, medicamentos como puede ser la ciclosporina, la levodopa, diuréticos, ¿verdad? Como mencioné antes, y salicilatos. Bueno, ahora en lo que compete a las manifestaciones clínicas. Pues las manifestaciones clínicas de la enfermedad de gota, como podemos observar y como mencioné antes, ¿verdad? Se presenta por episodios de artritis aguda. La enfermedad de gota, a diferencia de la pseudogota, de la cual ya vamos a hablar más adelante, la enfermedad de gota afecta principalmente o mayor frecuentemente a la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. ¿Esta cómo se va a observar? Pues se va a observar como una inflamación rojiza que presenta mucho dolor al paciente, sobre todo de frecuencia nocturna, o sea, en la noche el paciente pues se ve incapacitado para realizar actividades como ponerse los zapatos, ponerse un calcetín, incluso al acostarse y taparse, el roce de las sábanas, el roce de cualquier tipo de cosa con la inflamación, pues va a presentar mucho dolor en el paciente, que es por lo que regularmente los pacientes acuden, ¿verdad? Por el dolor. Eh, Otras manifestaciones que se van a presentar son artralgia, ¿verdad? O sea, dolor en las articulaciones. Esta enfermedad de gota realmente afecta principalmente a la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Sin embargo, puede afectar otras articulaciones como la rodilla, los tobillos, etc. Entonces, esta manifestación clínica va a durar de 3 a 10 días y luego desaparecen la mayoría de los síntomas. Pueden existir también manifestaciones musculoesqueléticas, como podrían ser monoartritis o poliartritis aguda. Van a existir también tendinitis, los famosos tofos, ¿verdad? Los depósitos tofáceos, atropatías destructivas. Como les mencioné, la artritis aguda puede ser artritis crónica, entre otros. Ahora, en relación a los métodos diagnósticos que vamos a realizar para diagnosticar la enfermedad metabólica de gota. Realmente la enfermedad metabólica de gota, el principal método diagnóstico es la clínica del paciente, o sea, lo que el paciente va a manifestarnos. El dolor, la hinchazón, la articulación enrojecida, con rubor. La clínica va a ser nuestro principal. Sin embargo, hay otros estudios que podemos realizar como estudios de laboratorio y estudios radiográficos. El principal estudio de laboratorio que se va a realizar es la aspiración con aguja del líquido sinovial de la articulación que estamos evaluando. Entonces, al retirar al tener la muestra por aspiración con aguja, se va a proceder a ponerla en el microscopio y se van a observar, como pueden ver en la imagen superior derecha, tenemos cristales, ¿verdad? Son esos cristales en punta o cristales que se presentan ahí, ¿verdad? En forma de aguja o cilíndricos, son los que nos van a dar el diagnóstico de gota o de artritis por cristales, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, estos son cristales extracelulares e intracelulares de urato monosódico, ¿verdad? Que es lo que es la gota. También tenemos un recuento leucocítico, ¿verdad? Que va a aumentar de 2000 hasta 60.000. También existe, pues también podemos observar el aspecto del líquido sinovial, ¿verdad? Que
que suele ser como denso, como turbio. eh, el observar el líquido sinovial también puede ser un método diagnóstico. Luego existe lo que viene siendo el ácido úrico en, en orina, ¿verdad? Durante 48 horas, que es la excreción mayor a 800 miligramos de ácido úrico en las 24 horas, ¿verdad? Con el consumo de una dieta ordinaria, o sea, eh, puede, puede presentar un exceso de excreción. Y luego tenemos los exámenes complementarios, ¿verdad? Los datos radiológicos. Como pueden observar en la foto que está inferior a la del microscopio, tenemos lo que es una radiografía, sí, unos rayos X, ¿verdad? Las características que presenta son principalmente cambios quísticos, erosiones definidas así perfectamente. También presenta eh, como bordes escleróticos en los bordes óseos afectados. Y por último, tenemos como otro apoyo radiográfico el ultrasonido, ¿verdad? Mencionada también en la bibliografía sí, una tomografía, realmente solo presentaba que era de doble energía y que iba a mostrar características específicas que van a presentar, o sea, que establecen los cristales de urato. Pero eso era lo único que mencionaba. Bueno, entonces, luego tenemos el tratamiento. Entonces, nuestros objetivos principalmente son dos. El que el paciente más le va a interesar y que es el que tenemos que solucionar con rapidez es el manejo del dolor y también pues, disminuir los niveles de urato. Entonces, aquí presentamos el tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico para tratamiento para hipoglucemiante va a ser, sí, solo sí se va a realizar si hay uno o más tofos subcutáneos o evidencia radiológica de la lesión o daño articular o dos o más episodios agudos de gota al año. Esos son como los estándares que tenemos que tomar en cuenta antes de empezar un tratamiento hipoglucemiante. Entonces tenemos los medicamentos y la dosificación. Para lo que es el tratamiento hipoglucemiante tenemos el alopurinol, que se presenta en 300 miligramos al día hasta un máximo de 800 miligramos. Ahora, en pacientes que presentan una enfermedad renal crónica, solo debe ser de 100 miligramos al día. Luego también tenemos el febuxostat, que son 40 miligramos al día hasta un máximo de 80 miligramos al día. Y por último, el probenecid de 500 miligramos al día o 250 miligramos cada 12 horas. Este medicamento se puede dividir en dos dosis al día. Luego, continuando con el tratamiento farmacológico, en lo que compete al dolor, pues para los dolores tenemos la colchicina, los esteroides, ya sean sistémicos o la triamcinolona inyectada, ¿verdad? También tenemos los AINES como la indometacina, el naproxeno, el ibuprofeno, bastante utilizado, el diclofenaco, el celecoxib, perdón. Estos son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento analgésico, que es realmente lo que el paciente pues más requiere o por lo que el paciente normalmente acude a la clínica, ¿verdad? Luego de eso tenemos el tratamiento no farmacológico. Pues con el tratamiento no farmacológico, realmente lo que se le tiene que indicar al paciente más que todo es guardar una dieta. Guardar una dieta que se compara mucho con los factores de riesgo. Entonces, si los factores de riesgo son consumir mariscos o bebidas con fructosa, etcétera, pues la dieta es evitar ese tipo de alimentos, evitar el alcohol. No, obviamente no se
no se pide o que nunca se consuman, sino sin embargo tiene que consumirse lo menos posible, ¿verdad? Luego el control de sus enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Como mencionábamos, si el paciente es diabético, es hipertenso, tiene enfermedad renal crónica, entre otras, pues llevar un control adecuado de sus enfermedades. Como mencioné anteriormente, ¿verdad? Existen medicamentos como factores de riesgo, pues lo ideal sería cambiar estos medicamentos, ¿verdad? Si se puede, buscar otros medicamentos que le puedan ayudar al paciente para controlar la enfermedad y que no estén dentro de los que son factores de riesgo. Y por último, pues ejercicio físico, que es algo que va a ayudar a reducir o por lo menos a bajar de peso, ¿verdad? Que es lo que más se busca en pacientes con obesidad. Y esto va de la mano con una dieta para tener un buen estilo de vida saludable. Esto es relacionado con lo de gota. Ahora, en relación a lo que es la pseudogota, pues la pseudogota, como la mencioné anteriormente, es un tipo de artritis. La pseudogota realmente es un tipo de artritis que se caracteriza por una hinchazón, ¿verdad? Y dolor en una o más articulaciones, ¿verdad? A diferencia de la gota, esta enfermedad metabólica es frecuente en las rodillas y no en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Otra diferencia importante de la pseudogota es que esta no es producida por urato monosódico, sino esta enfermedad es producida por un depósito de pirofosfato de calcio, que es la mayor diferencia que tiene con la gota. Sin embargo, estas dos enfermedades tienen muchas similitudes, ¿verdad? Como lo que pueden ser sus síntomas, o sea, las manifestaciones clínicas que tienen, las causas, los factores de riesgo, comparten muchas similitudes. La pseudogota, pues también, ¿verdad? Presenta las articulaciones hinchadas, con rubor, ¿verdad? Calientes, con mucho dolor. El paciente por eso recurre normalmente por mucho dolor, porque el paciente realmente no sabe cómo tiene su urato monosódico ni su pirofosfato de calcio, sino ellos recurren por el dolor, por el aspecto que tornan las articulaciones. Y al igual que las causas o factores de riesgo, pues en lo que tiene que ver con la pseudogota, esta se vincula más con pacientes, ¿verdad? Alrededor de los 85 años, si no estoy mal. También presentan factores de riesgo como los traumatismos en articulaciones, aparte de los que presentan en relación con la gota, presentan también traumatismos en las articulaciones, como por ejemplo una cirugía reciente o previa. Puede presentar un aumento en la probabilidad, un aumento en el riesgo de sufrir una pseudogota en esa articulación. También trastornos genéticos y también otras enfermedades, sobre todo de la glándula paratiroides. Y al igual que las complicaciones, los depósitos de cristales relacionados con la pseudogota también pueden llegar a provocar daños articulares que pueden ser similares a los de las artritis o incluso hasta artritis reumatoide. Entonces, más que todo, eso es la presentación del día de hoy de gota y pseudogota. Muchas gracias por su atención.